trabajando, así es. Y le damos la bienvenida al diputado nacional también que fue ministro con X. Hablas de como Economía. igualitario, ¿no? Porque fue, entonces quedó como ex. Axel Kicillof, levanta un poco el micrófono para que se escuche bien. Gracias por estar aquí, ¿cómo está? Bien, todo bien. Nos agarrás en obra. Sí, veo, un chiquito el estudio. reducido. Japoneses, dijimos que vamos a adoptar más eficiencia en el Que espacio. tienen la cucheta ahí, duermen Exactamente. acá. Exactamente. Bueno, Yalgorovsky, que no está hoy, porque se tomó un fin de semana, duerme acá. Él vive acá, Puede ser, pero muy íntimo. Muy, demasiada intimidad. No te sientas acosado por las preguntas, pues estamos tan cerca que a veces puede suceder. ¿Cómo estás, ministro? ¿Qué onda? ¿Cómo vivís esta situación del paro docente teniendo en cuenta la gravedad del caso y que según nos estaban comentando recién fuera de aire, la situación no solamente no se resuelve, sino que está bastante complicada? No, yo vuelvo a lo que sería el origen de este conflicto. El origen de este conflicto es que el año pasado los docentes obtuvieron en su paritaria más o menos 34%. Sí. La inflación, medida como la mida, pero habría que hacer una canasta específica para los docentes, porque la inflación es una cuestión que depende de los patrones de consumo, de las zonas, todo, pero la mínima que hubo de inflación fue 41 o 42 puntos. Es decir, que a los docentes les manotearon un 8% de su salario. Sí, que incluso llegaron a decir que era hasta el 11 en algunos casos. En algunos casos. O sea que el salario docente, que no era un salario, a pesar del aumento que hubo todos los años anteriores, de salario y de presupuesto educativo, que llegó a 6% del producto, buena parte implicada en la inversión en docentes, porque la llamo inversión, no es un costo, el salario docente, bueno, lo que les pasó en concreto el año pasado es que perdieron sobre un salario que no era óptimo, 8 puntos, 10 puntos, 12 puntos. Y este año lo que les venía ofreciendo la provincia era primero una paritaria de 18% y después la inflación. Sí. O sea que la mejor propuesta que tenían hasta ahora es este año, si la inflación estuviera bien medida, no perder más de lo que perdió el año pasado, de lo que perdieron el año pasado, de ninguna manera recuperar algo de lo perdido. Quiere decir que es una reducción, lo que está intentando pactar la provincia, es una caída del salario docente en términos de poder adquisitivo. Yo no creo que haya ningún gremio que pueda aceptar, excepto en condiciones muy especiales, y tendrá que explicarlo a sus afiliados, aceptar, conceder y digamos consentir una caída en el poder adquisitivo de los salarios del gremio que estamos hablando, de los representados. Axel, voy a los argumentos. Justo antes yo repasaba lo que dice Batakis, que fue ministra de Economía de la provincia, y dice, ahora nos dicen que la provincia la agarraron fundida. En 2016 cerraron la paritaria con total normalidad, podemos decir, y en 2017, un año después, y con ellos gestionando ese año, el argumento es que ahora la provincia está fundida. O la fundieron ellos, decía la exministra, o algo pasó en el medio, porque también sacaba a mostrar los documentos con los que iban a buscar la toma de deuda. Claro. Es decir, con argumentos favorables para que un inversor venga y ponga. Sí, lo que serían los prospectos. Exactamente. Sí. Perdón que me ponga No, pero por favor. No, pero a ver, para mí a esta altura del partido esto se inscribe dentro de una batería de políticas del PRO que durante la campaña electoral escondieron, y a quienes decíamos, bueno, vienen a bajar los salarios, vienen a abrir las importaciones, vienen a endeudar el país, vienen a generar de nuevo una bicicleta financiera, vienen a reducir los presupuestos en educación, en ciencia y tecnología, en salud, lo llamaban una campaña del miedo. Sí, sí. Porque ellos estaban... Hay un loguito, todo, el fantasmita, todo. Claro, yo creo que... Yo me remito a esto porque me parece que uno de los grandes problemas políticos que tiene el gobierno, que creo que se puede llevar a cualquier orden de la vida y a cualquier sector y a cualquier profesión, pero en el gobierno tiene mucha gravedad, que es que ha transcurrido algo más de un año y el gobierno ha demostrado fehacientemente que lo que dijo en su campaña era mentira. Pero esto tiene un ribete también que afecta a la cuestión democrática, porque cuando uno dice, bueno, estamos en democracia, uno va y vota, y cuando vota decide qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, y qué si le mintieron en todo. O sea, yo conozco incluso casos concretos, me da que ir a hablarle al ex ministro de Economía, de gente que vino a decirme, mira, yo lo voté porque estaba recaliente con el impuesto a las ganancias. Que esto es una discusión para dar,
Sí, pero, era un eje casi de las movilizaciones gremiales. bueno, Eran 5 el paros eje. docentes, 5 paros generales o Sí, algo claro. así, por la cuestión del impuesto a la ganancia. Con eso se generó un clima donde aparentemente todo el mundo pagaba el impuesto a la ganancia. No era cierto, pero gente que no pagaba el impuesto de la ganancia, si no lo sabía, estaba indignada con el impuesto a la ganancia. Sí. Entonces fue y votó a un tipo que en la pantalla, guionado, coacheado, entrenado, actuó de decir, conmigo ningún trabajador va a pagar el impuesto a la ganancia. Vos vas, lo votás. ¿Qué hace el gobierno cuando llega? Aumenta la cantidad de gente que paga el impuesto a la ganancia. No es que no cumple, hace lo contrario deliberadamente. De la misma manera dice, no voy a sacar el fútbol para todos. Podemos ir a una saga muy larga de promesas incumplidas en muy corto plazo. Eso es lo que está generando, si quieren decirlo, las dificultades del gobierno, la crisis, digamos, que se vive de mucha participación popular. El gobierno la vive como una crisis, pero claro, hay gente que ha defraudado. No digo el 49% que tal vez pensaba que eso no era una campaña del miedo, sino una caracterización de lo que iban a hacer. Ahora, eso es la campaña del miedo. Otra cosa es gobernar, porque vos vas y sacás un decreto, y el decreto dice, o la resolución dice, bájese el sueldo, bájese la retribución, el haber de los jubilados. ¿Y qué dijiste en campaña? 82% Claro. móvil. O sea que iban a tener un aumento tremendo. Entonces hay gente que votó democráticamente, no al señor Mauricio Macri, a el programa, la promesa, la palabra, Sí. porque él decía siempre, este es mi compromiso. Bueno, ¿qué pasa si dinamitas todos los compromisos con enormes sectores de la sociedad, entre los que están los docentes? Porque había una de esas piezas publicitarias de Gran Barbista dirigida a los docentes, que siempre durante nuestro gobierno, a pesar del crecimiento del salario docente, a pesar de los esfuerzos, del aumento del 6% del PIB del presupuesto educativo, Sí, hubo ellos quilombo. criticaban. Sí. Prometían los días de clase efectivos, de hecho, Claro. era un eje. Bueno, llegan al gobierno y están en una lucha denodada para sacarle plata del bolsillo a los docentes, para consolidarle una caída salarial que tuvieron el año pasado. Entonces, bueno, yo creo que una cosa fue en campaña, que uno puede decir yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, Sí. era mentira, era un guión, y era basado en qué método. El método de ir y preguntarle a la gente, ¿usted qué quiere? Yo quiero tal cosa. Bueno, Mauricio, anda y promete tal cosa. Después llega el gobierno, no lo cumple. Y en gobierno empiezan estas cosas. Primero, ocultar lo que hacen. Hacer todo un baru-baru, digamos, un Sí, fratalafra, para decir que en realidad no están bajando el sueldo docente, lo están bajando. Por eso yo digo que esto es muy básico. Los docentes que quieren, mínimo, recuperar lo perdido, si pueden, seguir creciendo. Con un gobierno que siempre dijo los salarios docentes son muy bajos. No dijo, pero la provincia está fundida, entonces yo no voy a poder hacer nada. Por eso. Y además lo voy a bajar. Entonces, bueno, la gente que lo votó está en un momento de desilusión, de desencantamiento o algunos de indignación. Y los que no lo votamos, estamos simplemente diciendo, no, ¿Viste? teníamos razón. No creo que sea, es una cuestión que no es es con preocupación. Porque lo que pasó yo no lo encuadro en un engaño, una mentira, una vivada. Hay una gente en el picardía. medio, ¿no? Hay gente en el medio. Claro, las consecuencias son muy duras, pero además yo digo, es una estafa, y la palabra estafa, déjenme darle una vueltita. Sí. Una cosa es que yo le digo a ustedes dos, viejo, denme 10 lucas, les doy un buzón. Y ustedes sacan del bolsillo, tomá Claro. 10 lucas. Bueno, ahí te pueden decir, sos medio bobo, qué sé yo, te engañaron, Sí. estabas dormido, estábamos en un estudio muy pequeño, incómodo, Claro. bueno. Muchas verdades, Lo ¿no? aproveché, Sí. lo aproveché. Bien. Ahora otra cosa es si viene un tipo y te muestra la foto del buzón, viene un escribano, viene el Fondo Monetario y dice el buzón existe. Entonces ya eso configura una estafa. Una estafa es cuando vos vas a una escribanía, firmás una cosa, se prepara premeditadamente. Y yo creo que eso es lo que hizo Macri, porque el problema no era Macri mintiendo, sino un montón de consultores, los organismos financieros internacionales, fuerza muy importante del extranjero, pero también parte del Poder Judicial y también el conjunto mediático que apoyó muy fuerte a Macri, diciendo todo lo que dice este hombre es verdad en lo que critica y es verdad lo que promete. Entonces eso configuró una estafa. O es posible lo que promete. Claro. Y eso ya empezó a verse muy tempranamente. Para mí en marzo, en marzo del 16, en el discurso de apertura de las sesiones del año pasado, o sea, hace ya un año, Macri gana con todo ese envión de voy a hacer muchas cosas, podemos vivir mejor, la revolución de la alegría, bueno, toda esa zaraza que vendió en la campaña, Sí. pero convalidado por escribanos, abogados, contadores, medios de comunicación,
que le daba una verosimilitud. Un señor Macri, que hoy uno sabe. El otro punto era la creación de la imagen de Macri. Los que conocemos la trayectoria de Macri, yo por mi edad, 45, me acuerdo de lo de las cloacas de Rousselot. Sí, claro. Me acuerdo, pero me acuerdo de lo de Maldiva y Grosso. Lo del correo nos sorprende en ese marco. El contrabando de Sebel. Entonces, ¿qué pasa? La imagen que tengo de Macri es eso. Una familia, un grupo que ha vivido en negociados con el Estado. Entonces yo digo, ¿le vamos a dar el Estado a alguien que vivió de negociado con el Estado? Y bueno, es complicado. Pero ese también se generó un conjuro, un maquillaje, donde ya no era Macri, Aguada, Antonia, los globitos, María Eugenia, la fiesta, el baile, bueno, pero Macri es Macri, ya no es Mauricio Macri. Macri es Macri. Vamos a seguir hablando obviamente de esta situación. Te quiero hablar también del informe de la UCA, de la situación electoral, de un montón de cosas. Vamos a hablar aquí con el diputado Axel Kicillof, pero vamos a una tanda y volvemos. Seguimos aquí en el fin de la metáfora y tenemos aquí en el piso al señor Axel Kicillof. Te quería consultar, porque antes hablabas de lo que fue esa puesta en escena, que fue el debate presidencial, y en su momento Mauricio Macri, para criticar al kirchnerismo, citaba como fuente la UCA, el Observatorio de Deudas. Era la palabra autorizada cuando hablaba de pobreza, ¿no? Para hablar de pobreza. Hoy en día la UCA dijo, desde que Macri asumió al gobierno, 1,5 millones de personas cayeron en la pobreza y 600.000 en la indigencia. Quiero consultarte, primero, si confías en estas cifras y si te llama la atención que sea la misma fuente que usaba Macri a la que esté dándole esta noticia tan mala al gobierno. Mirá, yo expresé antes de ser ministro, siendo ministro y después de ser ministro, que metodológicamente tengo serias objeciones con la medida que toma la UCA. ¿Por qué? Porque la medición de la UCA, y lo reconocen los propios los propios artífices de esto, los que lo hicieron, no estaba hecha para hacer una medición de pobreza a escala nacional ni en general. Entonces era el observatorio que tienen de sectores vulnerables, tiene un nombre parecido, lo que hace es focalizarse en esos sectores. O sea que la muestra que hacen para ver cuáles son los ingresos, los consumos, es una muestra orientada a sectores carenciados, vulnerables. Entonces, obviamente, cuando terminan de medir, les da que de esos sectores, de esa muestra que tienen, que está enfocada no a los sectores altos, medios, o sea, la encuesta de la UCA no se hace en Recoleta, claro, no se hace específicamente en sectores vulnerables, pequeños, vulnerables. Sí. Entonces le da un nivel de pobreza que en términos porcentuales es más alto, que yo no digo que esté manipulado, o sea, de la encuesta que ellos hacen y de la muestra que ellos hacen, puede ser que el 32% si la muestra, lo que para mí no es dable es proyectarlo a la pobreza nacional. No es así, pero lo que no hay duda es que yo sí creo que esta medición que toman no está manipulada, de forma tal que lo que no puedo discutir que los pobres sean 29 hace un año y pico, puedo discutir que hoy sean 32, lo que no puedo discutir es el aumento. Claro. Porque es con la misma metodología, vos vas a hacer la misma medición y te da más pobres. Obviamente lo que está reflejando en la magnitud absoluta, inicial, podemos discutir, en la magnitud, la cantidad de la variación, podemos discutir. Lo que es indudable es que ellos tenían 29 y la pobreza les aumentó como un 15% en su medida. O sea, 15% más en porcentaje fue pobre. Entonces, y tampoco lo puedo discutir porque, indudablemente, si estamos hablando que a los docentes les cayó 10 puntos el salario real, la pobreza, ¿cómo la miden? Sí, al que no tiene paritaria, al que no tiene convenio, al que está caído del mapa, ¿no? Claro, o sea, ¿qué quiere decir esto? Para poner un ejemplo, el sachet de leche estaba 10 mangos, ahora está 20, más o menos. Creo que 17.70 y 10.35, pero digamos, se duplicó. ¿Qué pasó? Cayó muy fuerte el consumo de leche, porque eso es un aumento al 100%, pero si uno ve servicios, aumentaron 300%, o sea, la boleta era 30, ahora pasa a ser... en algunos casos 300, en otros 150. Entonces, uno va sumando todo eso y ve qué pasó con los ingresos. Porque la pobreza medida por ingreso, que es una medida muy cuestionada de la pobreza, y yo sigo cuestionándola ahora, pero es una medida cuestionada de los ingresos porque no se fija las condiciones donde vivís. Por ejemplo, si vos sos rico, tenés un montón de plata en el banco, yo sé que es un ejemplo extremo, pero lo cuento por problemas de esto, como cualquier medida. Sos rico, estás lleno de plata en el banco y no trabajás, esto dice, tus ingresos son cero y sos pobre. Claro. Pero no, tengo, digamos, tengo 40 empresas en Panamá, diría algún funcionario. Sí. Entonces dice, no es así.
algunos de los que lo echaron, por ejemplo, Sí. que ahora capaz no tiene ingresos. Entonces, pero esto mide Un tema más metodológico. que medir pobreza estructural. Después hay medidas más sofisticadas, multidimensionales de la pobreza, por cuestiones culturales, consumo de bienes culturales, acceso a diferentes cosas. Hay millones de formas de medir la pobreza, mucho más sofisticadas, mejores, más precisas, Que el tema- y más interesante que lo de ingreso. Lo que tiene lo de ingreso es que es muy sencillo. ¿Cómo se hace? ¿Qué hace la UCA y qué qué hacen todos los que miden pobreza por ingreso? Calculan una canasta que está compuesta por, qué sé yo, para que entiendan que es una canasta. X 3 cantidad de latas, productos, sí. claro, 3 kilos de arroz, 10 kilos de fideos, tanto de yerba mate, y un alquiler más o menos promedio. La valorizan esa canasta todos los meses. Esa es la que da ahora 11.900 pesos. Sí. Es todo ese conjunto de bienes. Si vos podés acceder a ese conjunto de bienes, no sos pobre. ¿Con qué? Con tu ingreso. Entonces comparan dos valores, el valor de la canasta con tu ingreso. Entonces después que salen, miden la canasta y salen a medir el ingreso de la gente. Exactamente. ¿Qué es lo que pasó acá? Obvio, natural, inexorable. Subió mucho más la canasta que los ingresos de toda la gente. Entonces la pobreza, mira, Mauricio, va a subir, no pobreza cero. Si vos, y para colmo, cuando vienen las paritarias nuevas, Van a la baja. lo que haces es ponerle la pata encima Sí. hasta la paritaria de bancarios. Sí, el techo. Entonces, con eso lo que vas a tener es que la pobreza va a seguir subiendo. En tanto, los ingresos de los sectores... Y por tener los jubilados, 32 puntos contra 42. O sea que la jubilación... Todos perdieron. todos Es perdieron. generalizado. Algunos, todos bajaron algún escalón, 2 escalones, dependiendo. Sí, hay algunos que perdieron más y otros que perdieron menos. Sí. Y algunos que no perdieron. Algunos pequeños ganaron. Pequeños sectores. Sí, Pero además, sí. en general, no por ingreso. Claro. Exacto, no se midió en eso. Y ahí voy a lo económico, que es uno que el gobierno asumió y fue más pronóstico que realidad. Es decir, se habló primero del segundo semestre, después el cierre del año, no llegó. Ahora ves que los mismos consultores que daban un pronóstico dicen, no, esto es así. En Fondo Monetario. Argentina este año crece entre 1,5 puntos y 3 puntos, dicen, para este año. Esto es así, el país va a crecer. ¿Por qué? ¿Por qué se asegura tanto, se asevera? Hay casi una Moncloa entre distintos economistas y consultores que dice, Argentina este año va a crecer. Te quiero preguntar si va a crecer y si eso derrama, porque se está apelando a que derrame de ciertos sectores y no un crecimiento de abajo para arriba. Bien. Vuelvo al anterior para poder proyectar el futuro. Mauricio Macri vende en campaña todos estos espejitos de colores, usando tácticas del marketing político, asumidamente. Sí. Me gustaría después charlar un poco sobre la palabra marketing Dale. y sobre el conjunto marketing político, porque se supone que la política es algo que tiene que ver con la solidaridad, con determinados valores y con la verdad, alguna relación. Ahora, el parentesco entre el marketing y la verdad es muy remoto. La verdad que cuando te venden un producto a través del marketing no es que van a buscar cuáles son las fortalezas, esconder las debilidades y si Un pueden disfraz, ¿no? inventar, claro, algunas fortalezas que no son propias, tomársela. Por ejemplo, te ponen a un futbolista muy famoso, un actor tomando una gaseosa para venderte la gaseosa. Sí, claro. y vos Para vas a hacer asociártelo como a algo claro. bueno. Bueno, ese es el marketing. El marketing es la mentira científicamente preparada para venderte un producto haciéndote creer que es mejor de lo que es. Claro. A veces hasta productos que son muy malos, ocultar todo lo malo que Sí. es. Entonces, marketing político se trataba de esto. Ahora está gobernando. ¿Cómo gobierna? Yo creo que acá es muy importante caracterizar el programa económico de Macri, porque si bien hay un esfuerzo también de marketing ya de gobierno para esto embarullar, decir que es culpa de otro, que el kirchnerismo me organizó no sé qué, que en realidad ahora Trump, van a decir todo eso. Pero el programa económico es muy sencillo de entender. Es un programa neoliberal que es arcaico, que es dogmático, que tiene los puntos que uno hasta los puede encontrar si entras en Wikipedia en el consenso de Washington. Sí. Lo que está haciendo este gobierno, que es abrir las importaciones, abrir los flujos de capitales para la timba financiera, bajar los salarios para generar competitividad, Sí. dicen ellos, ajustar el gasto público, terminar con los subsidios y tarifas y privatizar. Esos puntos del programa neoliberal los está explicando a rajatabla. Después lo que están discutiendo es la gradualidad, el ritmo, cuándo. Pero su único programa económico es un programa económico neoliberal dogmático, que además lo aplica con mucha impericia, que es todo lo que vemos todos los días. Eso te iba a preguntar. Uno dice, bueno, son liberales, pero puede decir son eficientes y se va a achicar el déficit fiscal. Y ya está calificando, mira, tenía el mejor equipo en los últimos 50 años
y ya tuvo que echar unos cuantos. Exactamente. O sea que ya pasó al banco de suplente, el mejor equipo. La conformación del equipo económico también llama la atención, ¿no? No tiene Eso algo te iba a así, preguntar. ha hecho algo que es dinamitar lo que es la integralidad del programa económico, que es algo propio del neoliberalismo también. Ha sacado tiene un ministerio de la desindustrialización llamado de producción, Sí. un ministerio del endeudamiento llamado de finanzas y un ministerio del ajuste llamado de hacienda. Sí. Y Pero- te podría sumar uno de despido que se llama modernización. Sí, y uno de apoyo anímico a los empresarios, que es el de trabajo. Sí. Porque dice hay que entender al empresario cuando despide. Pero con esto quiero decir, en clave de broma, que la verdad que ha generado una estructura ministerial que sirve para aplicar un programa neoliberal, porque el programa neoliberal, que también podríamos hablar, como hablamos de marketing, podríamos hablar del tema de los CEOs. Sí. Porque se ha tratado de valorar mucho el hecho de que sean CEOs los que están en el Sí. gobierno. Sí. No, te quería decir que ya viene el informativo. ¿Nos debés la respuesta de si este año va a crecer o no la economía argentina? ¿Un poco de esperanza o no hay esperanza? Claro, ¿hay Esa es la esperanza o no hay pregunta. esperanza? Después del corte, si te parece. Vienen las noticias ahora en Radio 10. Vamos a hablar muchísimo más aquí con el diputado Axel Kicillof. Seguimos aquí en el fin de la metáfora. Estamos con Axel Kicillof y vamos a seguir hablando largo y tendido. Pero antes, Vane, ¿hay mensajitos? Sí, Facu, buen día, soy Edith de Quilmes, apoyo a los docentes, qué bueno escuchar a Axel. Axel simplemente impecable, soy Estela de Billinghurst, San Martín. Felicitaciones por el programa, apoyo al paro docente, Laura de Almagro. Hola, dice Axel, lo tuyo muy claro. Mi gran preocupación es cómo seguimos después de este caos cuando seamos gobierno. Bueno, es una buena pregunta que hay que ver si lo podemos Está responder. hablando de la vuelta, ¿no? Sí, básicamente. La pregunta que Hay quedó... algunos pasos, avanza Sí. 5 casilleros. Yo creo que la realidad es un poco más compleja. Yo decía recién, el programa económico es un programa neoliberal. Sí. Las consecuencias de ese programa son las de un programa neoliberal. Como decía recién, si vos abrís las importaciones y bajás los salarios, encareces el crédito, la tasa de interés, ¿qué va a pasar con la demanda, el consumo, la producción, el mercado interno y la industria nacional? La vas a explotar. Eso no hay que ser, mira, no hay que ir a Harvard, ni siquiera, digamos, hacer un pequeño curso de economía por correspondencia. Es obvio, le ha sacado la plata al bolsillo a la gente no puede comprar, todo lo dirigido al comercio, las pequeñas industrias, todo lo dirigido al mercado doméstico se cae. Cuando se empieza a caer, que eso, porque me quedó repicando el tema del déficit que dicen de la provincia fundida, Sí. cuando vos empezás a perder demanda interna, empieza a caer la producción, pero cuando cae la producción es un viejo instrumento de análisis que propuso Keynes, que se llama el multiplicador, que es que una vez que empieza a bajar la demanda, cae la producción y entonces de nuevo cae la demanda, porque ahora echan a 500 tipos de allá, 1000 tipos de allá, cientos de miles que tampoco consumen, entonces vos originás un fenómeno que se va multiplicando. Sí. Eso es lo que estamos viviendo, y eso es lo que vive de problema fiscal el gobierno nacional y lo que vive de problema fiscal el gobierno provincial y todas las provincias. No pueden recaudar porque no hay actividad. Entonces, uno de los grandes dramas del neoliberalismo, con su obsesión con terminar con el déficit fiscal, es que naturalmente lo amplían, como ha hecho el gobierno de Macri, que el caballito de batalla tiene 7 puntos de déficit, y decían el déficit más grande de toda la historia, vamos a reducir el déficit rápidamente, Sí. esto es sencillo, como la inflación más grande de toda la historia. Bueno, duplicaron la inflación en el periodo hasta que nos fuimos nosotros, y lo tomás año a año, la duplicaron, Sí. y el déficit lo hicieron crecer sacando, mira, después publicaron los números de déficit, porque también cuestionaban los números de déficit, cambiaron la metodología, hicieron, digamos, un enjuague estadístico, pero aún así calcularon el déficit de 2015. Les dio 4 puntos del PBI, no 7. Claro. Sin contar los aportes del Fondo de Garantía, sin contar los del Banco Central, que siguen haciéndolos ahora, Sí. que era algo que era una aberración cuando pasaba con nosotros, Pero sigue. pero siguen, que yo no los critico, pues yo no creo que sea una aberración, pero ¿a cuánto llevaron ese déficit? A 6 puntos, sin blanqueo, que el blanqueo fue una especie de única bala, ¿no? Porque recaudaron y no van a ¿Es recaudar el más. gol que ha metido este gobierno? Yo creo que es un paliativo basado en una situación internacional y que además ha metido, digamos, si es un gol que efímero, porque ¿qué pasa? Vos decís, bueno, ahora blanquearon un montón de propiedades, un montón de guita, y entonces ¿qué va a pasar con esas propiedades, esa guita? 2 cosas buenas en adelante. Van a pagar impuestos, los que blanquearon, y la van a invertir en el país. No, nada de eso. O sea, ¿por qué? Porque este es un blanqueo sin repatriación. O sea, vos Claro, podés la blanquear guita no está en afuera efectivo acá. y queda afuera.
O sea que olvídate de que Insólito. es como la mitad, digamos, la mitad y la más tonta del blanqueo. Es simplemente la gente blanqueó porque le amenazaron este gobierno y de afuera que esto no se podía hacer más. Y con los Panama Papers, porque vieron, si a Macri lo pescaron descalzo, desnudo, con toda esta guita afuera, bueno, imagínate a mí. Entonces, quiero decir, esa situación, me parece que además nosotros hemos hecho blanqueos. ¿Con qué objetivo? Con que la guita entre al país y además con una estructura impositiva, que esta es la otra ridiculez, que ha apoyado por supuesto Massa y el bloque justicialista, y lo han dejado hacer esto, Macri, que es bajar los impuestos a los bienes personales. O sea, blanquean, pagan la multa y nunca más pagan. Axel, quedó la pregunta si va a crecer o no. Quedó ahí algo de esperanza. Claro, ¿no? Guido hablaba de lo que es cierto. Hoy hay un consenso generalizado en que este año la Argentina va a crecer. La pregunta de él es, ¿va a haber derrame si crece? El mismo que había el año pasado con que la Argentina iba a crecer 1%. Lo decía el FMI, lo decía el gobierno, lo decían las consultoras. ¿Cuánto creció Argentina el año pasado? Menos 2,3, dicen ellos. Y habrá que ver porque los números ya empiezan a diferir mucho, los de inflación también, de los privados con el INDEC. Empieza a haber un lío hace un par de meses que la inflación del INDEC es la más baja de todas. Entonces ya empezamos a ver un lío. Pero de todas maneras, lo que a mí me parece es que hablar de crecimiento, y me permito hacer una broma muy de economista, pero te dicen, bueno, en esta manzana cada uno tiene un auto. Pero puede ser que somos 10 vecinos, uno tiene 10 autos y con los demás ninguno. Los promedios son muy engañosos. ¿Ese crecimiento cómo se distribuye? Y el crecimiento es un promedio. Claro. El crecimiento de este año es un promedio de cuánto crecieron con diferente ponderación, peso, los diferentes sectores de la economía. ¿Qué es lo que muchos estiman que se va a dar? Primero, un efecto estadístico de rebote. Caímos tanto el año pasado que la caída es más lenta e incluso puede darse alguna leve recuperación en algunos sectores. Pero particularmente, si hay crecimiento, que hay que ver, porque también todas las apuestas de este gobierno son riesgosas, ahora voy a explicar por qué, pero si crece algo, y esto también hay un consenso, pero no lo dicen, crece el sector primario exportador, o sea, el llamado campo, pero no todo el campo, las grandes producciones, los exportadores, los pequeños productores, ya vimos, el llamado campo incluía las economías regionales. Cuando uno empieza a ver lo que le pasó a peras y manzanas, lo que le pasó a la lechería, bueno, ahora cierre de Sancor en ciernes o venta al extranjero de Sancor, bueno, vemos que las economías regionales no les van bien, exceptuando unos pocos casos. O sea que no es que el campo crece, va a crecer el sector sojero, el sector digamos de la zona núcleo, de la llanura pampeana, digamos, de la pampa húmeda, y eso puede ser que genere un punto positivo en el marco de muchos negativos. Otro punto positivo va a ser el sector financiero, que le ha ido muy bien, y este año, si seguimos con lo de las LEVAC, la fiesta, digamos, de especulación que hay, seguramente le va muy bien. Eso tiene algún derrame pequeño, urbano, en sectores de servicios, en sectores de clase media, pero muy peculiares, como fue en los 90, que crecía el desempleo 18, igual así todavía se ganaron elecciones así. Había sectores que les iba más o menos bien, pero lo que quiero decir es que mientras esos sectores pueden crecer y empujar para arriba el crecimiento del año que viene, hay otros sectores que inexorablemente van a caer, particularmente el sector industrial. Si no cambia la política de salarios bajos, apertura de importaciones, tasa de interés alta, la verdad que no veo cómo, porque demanda no hay. Entonces, ¿a quién le van a vender? Lo mismo cuando dicen lluvia de inversiones. ¿Por qué no llega la lluvia de inversiones? Porque el número, para mí, más duro que han publicado, el más duro, es la caída del uso de la capacidad industrial instalada en la Argentina, que pasó... ¿Está subejecutado? No, tenemos galpones vacíos, eso es. O sea, hoy, en este momento, en nuestro gobierno, eso llegó a ser 77, 80% de uso de la capacidad instalada, 75, creo que terminamos con 70 y poco, hoy está en 60. ¿Qué quiere decir esto? Que para redondear, uno de cada dos industrias está parada. En realidad es 40%, pero cercano. Uno de cada dos industrias está parada. ¿Quién va a venir a invertir? Si tenemos las máquinas, están los trabajadores, están suspendidos porque no venden. Entonces, si vienen a invertir, vendrán a comprar campos, a comprar barato empresas como Sancor, alguna multinacional, lo que se llama adquisiciones, fusiones, es decir, eso puede venir, no es inversión, no son brotes verdes, no es lluvia de inversiones, es especulación, extranjerización, concentración. Entonces, el crecimiento del año que viene, si es de esa magnitud,
De este año. De este año. Sí. Si es de esa magnitud, va a ser porque crecen algunos sectores que no dan empleo, algunos sectores que no tienen encadenamientos industriales y, al mismo tiempo, los sectores que ya existen se van desplomando. Claro. Axel, vamos a revisar, porque uno cuando veía, tras el resultado electoral de 2015, hubo dirigentes de mucho peso que le dijeron, bueno, se perdió porque la economía venía recesiva, no se crecía, el país votó el cambio porque fue el voto del bolsillo. ¿Cuánto hay algo de autocrítica en esto? Porque es algo que hubo cierto consenso entre algunos dirigentes que hoy ya están más lejos de lo que era el Frente para la Victoria o de la figura de Cristina, sobre todo Pichetto. El caso de Pichetto para mí es un caso paradigmático, que dijo, bueno, se perdió por la economía. Sí, no, después hablamos del caso de Río Negro, Sí. Económico de Río Negro. Sí. Lo que yo quiero decir es que si uno toma esos famosos 4 años que no crecemos, que repite Sí. el gobierno como loro, y toma Sí. las estadísticas del gobierno, en esos 4 años se crearon 180.000 empleos, las mismas estadísticas que se usan ahora. En 2015, que era teóricamente el año de estancamiento, crecimos 2,6%, dicho por el propio gobierno. Yo en el presupuesto había estimado 3% de crecimiento. Fue después de un 2014 duro, por motivos que conocemos. Hay dos motivos relativamente externos. Uno tuvo que ver con la caída muy fuerte de algunos precios de commodities hacia fin de año, otro con los buitres, y otro tuvo que ver con lo que fue el corrimiento cambiario, la devaluación de principio de año. Sí. Todos hechos económicos que, bueno, podemos investigar. Ahora, 2015 estábamos creciendo bien, creando empleo, y por eso yo creo que quienes, digamos, ahí hay diferentes escuelas. Algunos dicen, toda la elección se dirime por la economía. Sí. Otros dicen, la economía es una especie de plataforma, si te va muy mal económicamente es casi imposible ganar una elección, si te va más o menos importa la política, si te va muy bien no importa la política y la ganás, Claro. donde aparece como una especie de determinación para el guiño altuseriana, digamos, en última instancia, de que lo económico importa, pero la política también importa. Yo lo que digo es que también la derrota de 2015, que fue una derrota electoral, la vamos a estar analizando mucho tiempo y no nos vamos a poner de acuerdo porque hay diferentes miradas, nadie puede esperar que todos pensemos lo mismo, pero el hecho está. Yo lo primero que digo de esa derrota es que fue por un punto. La verdad es que Macri, otro de los problemas que para mí tiene desde el punto de vista de su discurso y de su ubicación, es que se para como si hubiera ganado por 30 puntos. Claro, como si hubiera arrasado. Y perdió en primera vuelta y ganó un balotaje por un punto. Es decir, casi uno podría decir, la moneda cayó de ese lado, porque una elección que se gana con 12 millones de votos contra 12 millones de votos y por una centenaria y además con algunos casos, como fue el caso Córdoba, que habrá que ver, hay muchas cosas para ver, no estoy desconfiando de la limpieza del acto electoral, estoy diciendo los fenómenos que llegaron a ese triunfo no fueron una homogeneidad ni... Bueno, entonces yo creo que Macri ganó por muy poquito y con muchas mentiras. Nosotros perdimos por muy poquito después de 3 periodos seguidos de un gobierno popular, que es la única vez que pasó en toda la historia argentina. Hubieran sido 4, ya era una cosa muy grande, pero para analizar, yo creo que la economía, obviamente, voy a hacer un breve análisis de cómo venía la economía. Sí. Había una situación internacional que, para ser sincero y para usar la misma vara, también está sufriendo el gobierno de Macri, solo que el gobierno de Macri con un enorme desconocimiento de lo que ocurre en el mundo. O hizo más los deberes, por lo menos, de cara al plan internacional. Pero claro, un tipo que te dice, no digo tipo Macri, digamos, cualquiera que dice, ¿cuál es tu política económica? Entrar al Tratado Transpacífico, y cuando va a firmar, viene Trump y le dice, no existe más el Tratado Transpacífico. O sea que toda su línea de política internacional, de alineamiento comercial... se derrumba rápidamente. Claro, era un cuarto vacío donde se metió. Entonces, eso más otros pifies fuertes, pero lo que a mí me da la impresión es que esa situación internacional compleja, que se reflejó en la caída del precio del petróleo, de 100, bueno, llegó a estar muy bajo, pero digamos $40 el petróleo, lo mismo pasó con los cereales, eso afectó fuerte la economía argentina, en mucha turbulencia que viene de 2008, la turbulencia internacional. ¿Qué hicimos nosotros ante esa turbulencia? Y bueno, defender a las mayorías, lo cual nos llevó a algunos enfrentamientos con determinados sectores. Por ejemplo, para en un marco de crisis internacional sobre producción, o sea,
excedentes internacionales muy grandes de producto a precios muy bajos, vos tenés que hacer alguna medida de control del comercio, pues si no te va a fundir toda la industria. Dicho y hecho, abrieron la barrera de la importación, están fundiendo la industria. En una situación financiera de mucha turbulencia, vos tenés que poner trabas a la entrada y salida de capitales, incluso el famoso cepo. Esa es de las cuestiones, porque uno cuando el otro día repasaba el debate y los ejes de la oposición contra el gobierno de Cristina, sí. Y decía, bueno, veía ejes, ¿no? El cepo, que no se podía salir, lo que dice el gobierno actual, no se podía salir del cepo, ellos salieron de forma exitosa. La medición de esto es lo que el argumento del gobierno. La pobreza. 300.000, 400.000. Medición de la pobreza, también la discusión sobre el número, la 7, la 32, las reservas. Nosotros recordemos los graphs que veíamos en la tele, el día a día, el minuto a minuto de cómo venían las reservas. Y después esta discusión de ¿se industrializó o no se industrializó? Que se discutía si las cosechadoras que se hacían estaba bien hacerlas acá o no tenían ningún sentido, las giras por Ango, bueno, una serie de cuestiones que eran los ejes del debate económico que daban desde la oposición. Hoy, ¿cómo lo ves? Yo creo también, la oposición de entonces, el actual oficialismo, cuando nosotros decíamos, hay una tormenta financiera y económica internacional de la hostia, cosa evidente, insoslayable, que la veía yo yendo al FMI, que estaban claro. El caso de Grecia, los problemas de Europa, los problemas que empieza a tener China, los problemas financieros de la subprime, pero después de eso, de la banca en la sombra, de los Panama Papers como expresión de toda esa banca offshore que afecta también a los países europeos más poderosos. Cuando uno veía eso, las medidas que tomó el gobierno fueron medidas de protección de las condiciones de vida, del empleo, de la industria argentina. No digo proteccionismo, protección ante una situación internacional muy incierta, protección financiera, protección crediticia, protección cambiaria, lograr un entorno donde toda esa crisis no se descargara de una manera espantosa, que caiga sobre los mismos lugares, incluso sobre los pequeños productores rurales, porque por ejemplo nosotros sacamos un programa de estímulo directo. Era un argumento central en la campaña, claro, las economías regionales. Pero vos fíjate que la Federación Agraria, que era parte de la mesa de enlace, cuando ve que la crisis le va a caer en la cabeza y que nuestro gobierno permite discutir y diseñar programas para mantener la situación de los pequeños productores, sale de la mesa del campo y empieza a trabajar. No se hace oficialista de ninguna manera, pero con el Estado para proteger a los pequeños productores. O sea, una situación internacional incierta, determinadas medidas que son de intervención estatal, cosa que a los neoliberales no les gusta por definición, y que tuvieron sus efectos. Por eso crecimos en 2015, cuando por ejemplo Brasil caía al 3%. Entonces, no era una situación externa sencilla, y se tomaron muchas medidas que fueron de intervención. Mirá, si las empiezo a decir, Procrear, Progresar, Ahora 12, sus beneficios, precios cuidados, puedo seguir con una lista de medidas activas del Estado para defender la situación de los sectores que no se pueden defender solos. Hay otros que se defienden solos. Ahora, por ejemplo, vos decís, ¿cómo hacemos para que no haya una gran recesión cuando Brasil está cayendo? Y bueno, demos estímulo al crédito. ¿Eso qué es? Que tenés que hablar con los bancos y decirle, prolija y gentilmente, dialogando, van a tener que bajar la tasa. Sí. Al banco no le gusta bajar la tasa a la que presta, ni prestar a los que tienen riesgo, a las pymes, por ejemplo. Entonces nosotros hicimos programas de estímulo a las pequeñas industrias, líneas de crédito, como era la línea de crédito desde el Banco Central para estímulo de proyectos productivos, sí, que obligaba a los bancos a prestarle a los que lo necesitaban, no a los que eran más seguros. Entonces eso te genera cierto enfrentamiento con el sector. Sí, o sea, eso la izquierda lo cuestionó mucho durante toda la gestión del gobierno, los 12 años de kirchnerismo, que era el tema renta financiera, no fueron muy duros con algunos sectores y nunca con los bancos. Bueno, ahora también análisis. A mí en primera persona me tocó esta situación donde le puedo decir a estos detractores que no era fácil la relación con los bancos. Probablemente la rentabilidad del sector financiero en estos años en todo el planeta ha sido alta, porque hay muchas oportunidades especulativas, pero en Argentina se generaron regulaciones donde, por ejemplo, una de las cosas que detectamos es que vos prestás tu plata, dejando la plata en el banco a plazo fijo, sí, y te pagan un interés de, digamos, 20. Y cuando el banco la prestaba 40. Tu plata. Entonces nosotros generamos, a través de una normativa, sí, una obligación de que esa diferencia entre lo que le pagan al depositante y lo que le cobran al que toma el crédito tenía que ser menor. ¿Para qué? Para que presten más barato y para que paguen más.
eso nos llevó a bastante conflicto que es público, porque de hecho el sector financiero, las expresiones más claras, no apostaron al kirchnerismo. No, en esta elección. eso me parece que fue el dato saliente. Bueno, entonces a los que son de otra escudería, ¿no? digamos, a los que decían había que ser maduro con los bancos, bueno, siempre a alguien se le puede ocurrir desde un diario hay que ser maduro. Bueno, nosotros tuvimos un enfrentamiento con ese sector, tuvimos enfrentamientos con el sector agroexportador, digamos, con las grandes cerealeras, por la cuestión de la liquidación de las divisas, tratando de reglamentar la liquidación de las divisas. Tuvimos problemas con, obviamente, sectores comerciales concentrados por la discusión sobre los precios, que nos llevó a precios cuidados. ¿Por qué? Cuidando a la gente, con medida de intervención del Estado. Y yo creo que el programa salió bien, obviamente no crecimos 5% en 2015, ni 6%, ni tasas chinas, nadie creció y en una región que se vio muy golpeada por la crisis internacional era difícil, pero logramos sostener, no artificialmente, porque los que te dicen, bueno, es toda una fantasía y es todo artificial, es porque piensan que todo lo que haga el Estado es artificial. Entonces, es ideológico. Y claro, y ahora han dejado al libre mercado la mano invisible, y la mano invisible se ha puesto un guante de box y ha empezado a noquear gente. Sí. Ha noqueado trabajadores, ha noqueado sectores comerciales, ha noqueado a la clase media, a los pequeños comerciantes, a los pequeños que votaron a Macri. Entonces yo creo que ese cortocircuito tiene que... el gobierno no escucha y no entiende lo que está pasando, que es que cómo va a pretender que se olvide 2 minutos del kirchnerismo, y cómo va a pretender que prometió A, B, C e hizo X, Y, Z, conservar enorme apoyo de esos sectores que lo acompañaron. De los que no lo acompañaron, que decíamos va a ser X, Y, Z, bueno, menos todavía. Vamos a ver seguramente en este año electoral, y nos quedan unos minutitos, Axel, si te quedas acá con nosotros, para hablar sobre elecciones. Todo esto que vos decís, cómo puede repercutir las elecciones, lo vamos a ver este año, en agosto y en octubre, pero queremos hablar con vos un poco también de ese tema. Las noticias ahora sí en Radio 10 y volvemos. Seguimos aquí en el fin de la metáfora. Juan Molina nos está operando ahora técnicamente. Señorita Vanessa Biasoli, se sigue comunicando con nosotros. ¿Qué dice el público, no? Al 11 50 05 0710. Facu, soy Edith, muy bueno el programa. Qué cabeza la de Axel, explica tan bien lo que nos está pasando. Gracias por darnos la oportunidad de escucharlo. Hola chicos, soy Cristina de Pablo Podestá y estoy de acuerdo con el paro docente. Tendríamos que parar todos para que este gobierno se dé cuenta que no nos está dando las cosas como queremos, dice. Buenos días, son unos genios, excelente programa, estoy de acuerdo con el paro docente totalmente. Hola, desde Mallorca, les saludo y les mando un beso, soy Carmen de Mendoza, acá comiendo un asado con Jorge, Víctor, Norma y Vivi. Mira vos, en Mallorca comiendo un asado, la envidia es sana. Mallorca y el asado, dos cosas que están buenas. Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Buena combineta. Axel, te tenemos acá unos minutos más y queremos charlar sobre el tema electoral, porque una de las grandes cosas, sobre todo que nos dicen los oyentes de Radio 10, muchos de ellos afines al peronismo, es, con este peronismo dividido, el que más gana o el que más beneficiado va a terminar es Mauricio Macri. Si haces esa misma lectura, y ¿qué opinás de esta incursión de Florencia Randazzo como posible candidato, la posibilidad de que compita con Cristina, si es que ella se presente? Y también quiero consultarte si Cristina se va a presentar o no. La pregunta del millón. Sí, claro. Mira, me permito hacer una reflexión sobre las elecciones. Sí, sí. Estamos en un gobierno que llegó al poder hace 1 año y pocos meses. Sí. Y ahora va a su primera elección, que se llama elección de medio periodo. Es una elección legislativa donde no se juega el poder ejecutivo, se juega el poder legislativo. ¿Cómo se leen las elecciones de medio periodo acá, en nuestra historia y en cualquier lado del mundo? Y es una especie de test, una especie de examen a cómo le está yendo el gobierno y qué piensa la gente. ¿Qué quiero decir? Y lo voy a poner más en concreto. Hay gente que lo votó a Macri en el balotaje y ahora tiene que ir a ver si vota a los candidatos oficialistas en la legislativa para apoyar al gobierno de Macri. Que es una elección siempre la legislativa donde uno juega otra cosa, tiene con el voto, ¿no? Sí, también hay eso, pues, más que un balotaje obviamente, que no tenés más opciones, pero lo cierto es que la primera lectura de esta elección es gobierno sí o gobierno no. Yo creo que el tema que está poniendo tanto eje en si Cristina es candidata o Cristina no es candidata es que las encuestas, lo que están exhibiendo, montados sobre, no solo sobre la situación económica, porque una cosa es que la situación económica sea producto de que el gobierno hace lo que dice y lo que dijo que iba a hacer. Otra cosa que le agrega una complejidad, me parece a mí, en términos de opinión pública y de clima social, es que el gobierno le va muy mal en la economía, no haciendo lo contrario de lo que prometió. Entonces ya ahí
empieza a generarse algo que se vio el otro día en la calle, en 3 marchas seguidas, cada una de ellas por separado, la más grande en mucho tiempo, todas juntas, una enormidad histórica, Sí. de gente muy descontenta de diferentes sectores y por diferentes problemáticas con lo que está haciendo el gobierno. Sí. Ante eso yo creo que el dato importante es que pareciera que el gobierno no va a tener apoyo en esta elección, o no va a tener todo el que esperaba, o va a tener una elección mala. ¿Eso marcan sus encuestas, las que ustedes están viendo? Eso marca todas las que vi. Ok. Todas, incluso las que veo en los diarios Sí. oficialistas. Así que no casi seguro, digamos, que al gobierno no le va a ir bien, que los que lo votaron no lo van a volver a votar. Y eso abre otro segundo tema, que es un segundo paso, es ¿a quién van a votar? ¿Y qué significación tiene este voto? Para mí la significación que tiene es que aquel que no lo vota porque no le gustan las políticas, va a tratar de votar a alguien que le garantice que va a haber algún tipo de oposición a estas políticas. Claro. Entonces, ahí es donde aparece Cristina, y todos se preguntan por Cristina, porque claramente lo que aparece como figura predominante, casi excluyente en el campo político, de oposición a este gobierno, es Cristina. Entonces le empiezan a dar muy bien las encuestas a Cristina, que todavía no anunció ninguna candidatura desde el año pasado. O sea, prematuramente empezaron a medir a alguien que no es candidato en todos los distritos que pueden medirlo. Y les da muy grande. Entonces, yo quiero decir, a nadie se le ocurre preguntarle, no sé, al florero de la esquina si va a ser candidato. Le preguntan a Cristina, Claro. entonces van a ser si es candidata, porque si es candidata aparentemente gana la elección en provincia de Buenos Aires y eso simboliza muchísimas cosas. Pero repito, eso no tiene que nublar el análisis. Hoy me parece que el punto central es que el que quiera que le sigan subiendo las tarifas, pues además ya lo avisaron, el programa de estas elecciones de Macri es esto: si gano te subo las tarifas, porque pospuse el aumento de tarifas hasta las elecciones. Si pierdo también probablemente, pero si pierdo, por lo menos va a haber sectores que van a presentar una forma de oposición más grande, que tiene otra confusión, que es que algunos que fueron votados como opositor actuaron como especialismo. Y ese es un gran lío que me parece que cuando empiezan a aparecer figuras, la gente lo que le va a pedir a esas figuras es: vos vas a representar, y esta vez con más precisión, porque hay algunos que hasta fueron en la lista del FPV y votaron a favor de los fondos buitres, a favor de la supuesta reparación histórica de los jubilados, a favor del blanqueo, a favor de todas las medidas neoliberales, a favor de la privatización, porque ahora están vendiendo acciones del FGS. Entonces, yo creo que va a ser un poco más exigente la cosa. No es simplemente, bueno, voto a alguien que qué sé yo. Le van a preguntar qué vas a hacer cuando te voten en el Parlamento, porque si alguien no quiere votar las políticas de Macri y vota a otro que se va a sentar a los 2 minutos, va a negociar y le va a votar todas las políticas a Macri en el Parlamento, y creo que no va a satisfacer. La única garantía que aparece hoy muy clara en eso, que no haría eso si estuviera en el Congreso, es Cristina, pero hay muchos más que no harían eso. Lo que pasa es que se tiene que exhibir, y me parece que es un poco el juego del gobierno. En vez de tratar de poner el eje, me votan a mí o no, Sí. la centralidad política de esta elección la Sí. tiene que tener Macri, se la quiere poner a Cristina. Se plebiscita, siempre hablamos y hacemos este comentario, para ir cerrando, se plebiscita contra la pesada herencia, ¿no? Cuando se aumentan las tarifas, había, y esto reconocido por varios sectores, incluso gente que pertenece al gobierno anterior, que hacer algo con el tema subsidios. Esto te lo dicen, bueno, tal vez llegamos tarde, tal vez no lo... Cuando se planteó la sintonía fina después no se terminó dando, y hoy el gobierno decide plebiscitar contra la pesada herencia y la corrupción. Esa agenda va a Mira, estar toda la elección. Decíamos recién, hay programas de tele que parecen del 2015, podrían decir, esto ya se emitió en 2015, porque Sí. Claro. toda la discusión es plebiscitar el gobierno de Cristina, aparentemente, no el gobierno de Macri o la oposición nuestra. Y yo, porque ustedes me preguntaban de la autocrítica, hay 500 cosas que faltó, que se podrían haber, 500 que puedo mencionar. ¿Qué problema hay prácticamente epistemológico con la cuestión de la autocrítica? Sí. Mi El gobierno es autocrítica- un culto de esto. Sí, pero mi de la autocrítica es, por ejemplo, que no industrializamos suficiente con mayor uso de instrumentos estatales para seguir industrializando. ¿Y qué quiere la oposición nuestra entonces y el oficialismo de ahora? Que nuestra autocrítica sea: tendríamos que haber retirado del Estado porque la industria Claro. estaba ineficiente. Claro. Y hasta que no diga yo que lo que había que hacer era regalarle los dólares a los especuladores, porque lo mismo el cepo. Claro, si yo hubiera devaluado 60%, le puedo vender dólares a cualquiera, porque si además al mismo tiempo bajo los salarios 10 puntos, pues nadie va a poder comprar dólares, si nadie puede pagar la factura de luz. Entonces hay sectores que reclamaban dólares, que después de la devaluación y la caída del salario ya no reclaman dólares. Lo mismo que reclaman no cobrarle, que no le cobraran un impuesto a la ganancia, y ahora reclaman no me eche del trabajo y no me bajes el salario, que son, digamos, un piso menos a nivel de reclamo. En ese sentido, yo creo que la elección, si Cristina va a ser o no candidata, es algo que se está preguntando la calle,
me permito decir, porque yo he recorrido, esto hace poco en Mar del Plata, en San Nicolás, y te pregunta, ¿vuelve Cristina? ¿Con qué idea? Vuelve Cristina, que no es lo mismo de si Cristina va a ser candidata. Hay muchos sectores que esto les está resultando una pesadilla, incluso sectores que los votaron, y entonces dicen, bueno, volvamos para atrás. El tema es que no se puede volver para atrás. Por eso nosotros tenemos propuestas para adelante, y estamos tratando de construir una nueva mayoría que, digamos, a todas estas cosas que faltaron, que se podían hacer distintos, le dé una respuesta también, eso de volver mejores. Pero concretamente, ¿por qué todo está puesto? En parte porque el gobierno quiere que estemos discutiendo Cristina sí o Cristina no. Cosa ridícula, prácticamente extemporánea, porque lo que estamos discutiendo es neoliberalismo sí o liberalismo no, Macri sí o Macri no. Y dentro de la oposición, ¿quién puede ser oposición? Porque la verdad que hay mucha gente que ha votado, incluso en nuestras listas, pero otras listas que le acompañaron todas las leyes a Macri. Entonces, el que no quiera un tarifazo, más tarifazo, tendría que votar a quienes pueden tener la capacidad, con las presiones que hay, con las cuestiones que hay de diversa índole, de sostener una situación en la política que sea de oposición tajante a esto que está pasando, no para poner palos en la rueda. Yo digo, si el gobierno nos hiciera un poco de caso, lo ayudaríamos, porque si no bajaran tanto los salarios, volvería a haber actividad, no tendría todos los despidos que tiene. Pelear porque los salarios sean más altos no son poner palos en la rueda, y además recaudaría más y María Eugenia Vidal no tendría los problemas de impuestos que tiene, de ingresos. El problema de los neoliberales es que bajan el gasto, pero siempre cuando bajan el gasto les caen los ingresos más que el gasto. Entonces nunca pueden cerrar el rojo que tienen. Este año va a ser clave en ese sentido para ver qué vota la gente, qué elige la gente respecto a los dos modelos. Al kirchnerista, que estaba muy claro, y al macrista, que cada vez estaba más claro. Te proponemos y te hacemos la invitación y te comprometemos al aire. Como es un año electoral, te vamos a volver a invitar al piso si es que querés, para que charlemos ya más centrado del año y ya con más datos. Porque hoy es un PRODE. Claro, hoy no sabemos ni quiénes son los candidatos, para hablar un poquito más sobre la oferta del Frente para la Victoria. Clarín plantea que hay un enorme intento entre dos candidatos que ni dijeron si van a ser candidatos. Y por ahora ninguno de los dos. Bueno, pero eso creo que tiene que ver, y por eso digo, y aprovecho esta posibilidad de hablar, me parece que quienes estamos en la cuestión electoral, en la cuestión política, quienes estamos observando esto, lo que vemos es que lo primero que hay que discutir es si la gente quiere más tarifazos, quiere más devaluación, quiere más caída del salario, que eso es votar a Macri y los candidatos de Macri, porque ya están armando el clima de que el problema es la oposición, y acá el problema es el oficialismo, antes que la oposición, lo que hace y lo que ya de manera, porque si le agregamos ese plan económico, dogmático, neoliberal, aplicado con mucha impericia, mucha ineficiencia, mucho cortocircuito y muchos problemas, le agregamos además los negociados, que muchas de las decisiones no tienen que ver solo con el neoliberalismo, sino privatizar un negocio para dárselo a los gomías. Entonces, eso ya es 3 niveles de la cuestión que pone muy complicado para mí que Macri sea un tipo, como esperaba él, en base a la propaganda y a los guiones, muy popular. Entonces, ese problema tienen y eso se tiene que ver en las urnas. Muchísimas gracias, Axel, por habernos visitado y ya te hice la invitación. Vos después, bueno, dale, ¿te parece? Lo acepto. Axel Kicillof, diputado. No te iba a dejar zapato. Diputado nacional del Frente para la Victoria, Axel Kicillof, pasó aquí por el fin de la metáfora. Tanda y volvemos. Iván Jagroski